Oh, mi alma te adora, Dios. Oh, mi alma te adora, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Santo tú eres, Dios. En esta hora le pregunto a iglesia, ministros, a la iglesia, ministros y cristianos, de verdad que sería antibíblico la denuncia pública. La Biblia dice que es bíblica. La Biblia dice que la denuncia pública es bíblica. Muchos han venido, se han acercado a mí a preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué yo no he ido a a hacer los señalamientos a esas personas en privado, de forma individual? Y sí lo he hecho. Sí he ido a hacer los señalamientos individual y en privado, pero también en público. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Las personas, los cristianos, escuchen bien, los cristianos y los ministros que se disgustan, que se enojan porque se denuncie a sus cantantes o evangelistas o pastores o profetas favoritos, predilectos. Estos cristianos y estos ministros que se enojan, se disgustan porque se denuncie públicamente a sus cantantes, evangelistas, profetas o pastores favoritos, predilectos. Son este tipo de cristianos y ministros que utilizan solamente Mateos 18:15 para apoyar lo que ellos quieren que se crea y que se haga. Aleluya. Mateo 18:15 dice que si tu hermano peca contra ti, que lo reúnas en privado, tú y esa persona. Y si logras que tu hermano te escuche, si logras que esa persona te escuche, habrás ganado a tu hermano. Aleluya. Pero esto es en ciertos casos. Esto no aplica a todos los casos. Y la Biblia lo demuestra. Sabemos que eh, el famoso eslogan de este tipo de ministros y cristianos que utilizan Mateo 18:15, su famoso eslogan es: reprende en privado, corrige en privado, pero elogia en público a esa persona que está fallando, que está pecando, que ama su pecado, que lo sigue practicando y que ya es algo público. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Estamos de acuerdo por la palabra, los pasos que dejó Jesús. El Espíritu Santo dejó los pasos de corregir en privado, pero esto aplica solamente a los casos que la falta o el pecado es en la iglesia local. Cuando es en la iglesia local, se reúne a esa persona aparte, se le llama la atención, se le corrige. Si la persona sigue igual, se llaman dos o tres testigos como segundo paso. Si la persona sigue igual, como tercer paso, se avergüenza o se le corrige desde el altar frente a toda la iglesia.
Y si sigue igual, hay que sacarlo del ministerio. O poner a la persona en disciplina, sacarla del ministerio y que se restaure, que se llene del Espíritu Santo y que dé fruto de arrepentimiento y de restauración. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Aleluya. O sea que están los casos de, aleluya, donde se le corrige y se le reprende en privado. Ahí se respalda Mateos, Mateo 18:15. Mateo 18:15, 18:16. Como le dije, si ocurre en la comunidad, en la iglesia local. Ya cuando el pecado y la falta es pública, o por ejemplo que sea en las redes, ya donde toda la iglesia lo sabe alrededor del mundo, es público, donde envuelve a toda la iglesia. Entonces, aleluya, la Biblia, aleluya, respalda la denuncia pública. Aleluya, mi alma adora tu nombre. Podemos ver en Mateo 23, donde Jesucristo, aleluya, corrigió públicamente, reprendió públicamente a los fariseos, saduceos, escribas, a los fariseos. En Mateo 23, Jesucristo los reprendió y los corrigió en público. Primero quiero explicarle que hay muchas personas, muchos cristianos y ministros, que se han idealizado un Jesucristo, se han creado un Jesucristo que no es el de la Biblia. Se han creado un Jesucristo que todo es amor, todo es compasión, todo es palabra linda, todo es milagros. Y esa es una parte del carácter de Cristo. Pero la otra parte del carácter de Cristo, en la dura palabra, la vemos en Mateo 23. Y la vemos también en Romanos 8:39 al 49. Vemos en Mateo 23 donde Jesús Cristo le dice a los fariseos en repetidas ocasiones: hipócritas, 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 camada de víboras. Le dice públicamente, los reprende y los corrige. Aparte de que los reprende en muchas otras hay que les dice, ahí están los hay, de toda la reprensión que le hace Jesucristo. Como dice, una metralleta de reprensión. Aleluya, contra los fariseos. En Mateo 23. Luego vemos, aleluya, mi alma adora a Dios. Santo tú eres Dios. En Romanos 8:39 al 49, donde Jesucristo les dijo: hijos del diablo, a los fariseos. Los fariseos le dijeron: nuestro padre es Abraham. O sea que los fariseos, a un Jesucristo, reprendiéndole y diciéndole en la cara: hijos del diablo, hipócritas, camada de víbora, desde Mateo 23 y en Romanos 8:39 al 49, Jesucristo le dijo: hijos del diablo. Y ellos le porfiaban, le discutían a Jesucristo, al mismo Jesucristo. Y le decían: nuestro padre es Abraham. O sea que ellos no eran hijos del diablo, que su padre era Abraham. Pero Jesucristo le dijo: si así fuera, las obras del Padre harían. Pero como las obras que hacen son las obras del diablo, pues ese es su padre, el diablo. O sea que por más que le porfiaron a Jesucristo,
Jesucristo no se quedó callado. Jesucristo les volvió a repetir y les hizo saber firmemente que eran unos hijos del diablo, unos hipócritas y una camada de víboras, y todas las reprensiones que les hizo. Y eso no lo hizo en privado, eso lo hizo en público. Aleluya. También vemos en Gálatas capítulo 2, versos 12 al 13, donde el apóstol Pablo reprendió públicamente a Pedro. ¿Por qué reprendió públicamente a Pedro? Y lo dice que fue públicamente. No es que yo diga que el apóstol Pablo en Gálatas 2:12 reprendió a Pedro y que yo me imagino que lo reprendió públicamente. No, dice que lo reprendió públicamente delante de todos, dijo Pablo. Eh, ¿Por qué en Gálatas capítulo 2 verso 12 el apóstol Pablo reprendió a Pedro? Porque el que conoce la Biblia sabe, y el que no la conoce, que por eso es que solamente estos ministros y cristianos que defienden a los ministros que están en pecado o en faltas graves y continuas, solamente utilizan Mateo 18:15, pues, y 16, parece que eso no leen la Biblia, no leen el Nuevo Testamento, no lo conocen. Solamente se conocen Mateo 18, 15, 16, y ahí es donde entonces ellos alegan que la corrección debe ser en privado, o si no viene siendo pecado por difamación. Pero preguntamos, ¿Jesucristo difamó entonces? ¿Jesucristo pecó cuando corrigió públicamente y les habló duramente a los fariseos? Entonces vemos, como dije, el apóstol Pablo corrigió y reprendió al apóstol Pedro, porque el apóstol Pedro en Gálatas capítulo 2 12 al 13, eh, la iglesia estaban los judíos y se estaba llenando de gentiles, gentiles, judíos, judíos, gentiles. Y el apóstol Pedro, cuando estaba con los gentiles, se vestía de gentil. Cuando estaba con los judíos, se vestía de judío. Y el apóstol Pedro lo corrigió. Y lo corrigió, y lo corrigió delante de todos. Aleluya, mi alma adora a Dios. Lo corrigió delante de todos y dice, aleluya, dice el verso 14, Gálatas 2 verso 14. Gálatas 2, nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gálatas 2 verso 14. Dijo el apóstol Pablo, dijo, ahora, dije Gálatas 2 verso 14. Ahora cuando Pablo notó su enorme desatino y que otros más habían incurrido en dicha conducta. Ahora cuando Pablo notó su enorme desatino y que otros más habían incurrido en dicha conducta, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Llamó aparte a Pedro y le dijo, Pedro, mira, yo creo que hay que reprender en privado y elogiar en público. No, ¿qué va? Mira lo que dice Gálatas 2 verso 14. Dice que Pablo dijo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, escuchó, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio,
Dije a Pedro delante de todos. Dice, dije a Pedro delante de todos, dijo el apóstol Pablo, que le dijo a Pedro delante de todos, en el verso 14 de Gálatas, del Gálatas capítulo 2 verso 14. Dijo, le dijo a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pero aquí el punto es que dijo la misma Biblia dice en el verso 14 del capítulo 2 de Gálatas, dice que el apóstol Pablo le dijo y le dije delante de todos, lo corrigió delante de todos, perdón, dice que lo corrigió delante de todos. O sea que ahí lo aclara lo deja muy claro. O sea, entonces, de verdad la denuncia pública no es bíblica. O sea, de verdad usted, cristiano y ministro, que se ofende, que se enoja y que maldice a los ministros y cristianos que denunciamos el pecado y la falta de ministros que pecan, insisten en su pecado oculto, insisten en practicar el pecado oculto, insisten en seguir en el ministerio, ejerciendo ministerio y ministrando la vida y de altar en altar. Insisten en seguir llamándose profetas, evangelistas, pastores. Entonces, usted ministro y evangelista, perdón, usted ministro y cristiano que defiende y se enoja cuando se denuncia públicamente, cuando ministros y cristianos responsables como nosotros, que amamos a Dios y su palabra, que amamos la rectitud, aleluya, y corregimos públicamente a ese ministro que es su ministro favorito, su ministro predilecto, el ministro favorito y predilecto de usted cristiano, pero que ese ministro, sea cantante, evangelista, pastor, anda en pecado, en faltas recurrentes, donde la sigue practicando, donde ama su pecado y lo ha demostrado, y donde no, aleluya, donde no recibió la corrección en privado tampoco, y donde no se ha bajado de los altares, no ha entregado el ministerio para restaurarse y demostrar, dar frutos dignos de arrepentimiento y de restauración, una restauración genuina. Entonces, estos ministros, son pecados como tal, pueden ser diferentes tipos de pecados o faltas, pero también pueden ser lo de la falsa doctrina, enseñando una falsa doctrina. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Todo esto hay que denunciarlo. Mi alma adora tu nombre, Dios. Yo digo que por más que Dios utilice, por más que Dios utilice, muchas veces estas personas terminan perdiéndose. Estos ministros que andan jugando con Dios y su palabra en doble vida, practicando el pecado y ejerciendo el ministerio, terminan perdiéndose. Porque por más que Dios les manda mensajeros, les envía mensajeros, siervos que les corrijan, no hacen caso. Y los seguidores, los cristianos que son los seguidores de esos ministros, en vez de ponerse a leer Biblia o a buscar que el Espíritu Santo le dé la revelación de la Biblia, de la palabra de Dios, pues lo que hacen es que maldicen a los siervos que Dios usa para denunciar el pecado. Se rebelan, se enojan, persiguen a los siervos y ministros que Dios utiliza
para que denunciemos el pecado públicamente. Entonces terminan perdiéndose. Mire el caso, que Dios utiliza diferentes formas. Dios usa ministros y siervos como yo y como diferentes pastoras y ministros que Dios ha utilizado para sacar, denunciar el pecado públicamente. Por amor a las almas, nunca es para avergonzar ni para destruir a nadie. Pero podemos ver el caso, un caso que me impactó mucho, que fue el caso de Julio Melgar. Julio Melgar, el salmista. Aleluya. Todos estos cantantes que antes anduvieron en santidad para los años 90 y los años 2000 y estuvieron en ese escenario, en esa, yo le digo esa tarima, ese escenario que hacen ellos, mundano y moderno, con toda esa multitud que estuvo ahí. Y recuerdo que ordenaron a Dios. Ninguno tenía el Espíritu Santo en ese lugar. Y Dios los avergonzó ahí. No solamente Dios envía ministros y que se guardan para Dios y personas que les decimos, siervos y mensajeros que les denunciamos el pecado, que vamos y les hablamos en privado, vamos por el Messenger, vamos por diferentes medios, vamos a sus páginas o vamos personalmente si es que personalmente como me ha pasado a mí aquí en Nueva York, sino que también Dios usa diferentes medios, porque en el caso de Julio Melgar, Dios los avergonzó en ese mismo escenario que eso está, esos videos corren por las redes, esos videos están grabados, más sucedió delante de multitudes que estaban allí presentes. Dios los avergonzó a todos esos ministros que estaban en ese escenario con Julio Melgar, diciendo y declarando y profetizando en la carne del diablo, sin Espíritu Santo y ordenándole a Dios. Julio Melgar partió. De hecho, Dios usó a un pastor que le habló la verdad y le habló de parte de Dios a Julio Melgar sobre su partida y sobre lo que Dios decía, sobre lo que Dios quería decir, sobre lo que estaba realmente en el corazón de Dios. Aleluya, realmente aleluya. Tenemos que volver al camino de rectitud. Alabanzas a tu nombre, Dios. Y la iglesia, aleluya. Todos estos seguidores, muchos de estos seguidores que siguen estos ministros, muchos se van a perder también. ¿Por qué? Porque no les interesa buscar en profundidad la verdad en la palabra de Dios y llenarse del Espíritu Santo. Y esto es muy peligroso, tanto para los cristianos seguidores, aleluya, como para estos ministros, todos estos ministros, pastores, evangelistas, profetas, cantantes cristianos que andan en el camino de pecado y de maldad, de espaldas a Dios y a su palabra, pero siguen ejerciendo el ministerio y siguen utilizando la palabra de Dios, el nombre de Dios y el Espíritu Santo, y hablando en nombre de Dios. Aleluya. Oh, mi alma adora tu nombre, Dios. Fíjese cómo dice, gloria a Dios. Fíjese cómo dice Isaías 58:1. Isaías 58:1 dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. ¿Cómo es que lo va a gritar en privado? Dice, clama a voz en cuello, clama a alta voz, no te detengas, alza tu voz como chofar y predicad a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. El Señor me dijo, grita fuertemente, sin miedo.
Alza la voz como una trompeta, reprende a mi pueblo por sus culpas, al pueblo de Jacob por sus pecados. O sea, en privado, le dijo el Señor, Dios mismo le dijo en Isaías 58:1, Dios mismo le dijo que lo hiciera. Aleluya, gloria a Dios. Y aquí vemos de nuevo lo que les hablé ahorita en Mateo 23, cuando Jesucristo denuncia a los fariseos. Mire, aquí vemos, aleluya, aleluya, aleluya. Aquí vemos, mi alma te adora, Dios. Jesús denuncia a los fariseos y a los maestros de la ley. El Mateo 23, aleluya. Mi alma te adora. Que estos se pueden ir a la Biblia a leerlo. ¿Ok? Porque se supone que los cristianos tienen su Biblia. Aleluya. Es más, ahora la Biblia, hasta en YouTube, la Biblia, hay una aplicación, hay una página donde te la dicen. Esa persona te dice todos los libros, tú los escuchas, tú los vas escuchando, todos los libros de la Biblia. ¿Ah? Aparte de que puedes ir orando mientras vas escuchando la palabra de Dios en audio, la puedes ir orándole a Dios para que te dé entendimiento de su palabra, para que te dé la revelación de su palabra con su Espíritu Santo, para que te ayude a entender, aleluya, la palabra al pie de la letra, aleluya. Mi alma adora tu nombre, Señor, gloria a Dios. En Mateo 23:13 dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, le cierran a los demás el reino de los cielos y ni entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Ay de ustedes. Entonces se lo dice públicamente. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, recorren tierra y mar para ganar un solo adepto y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. O sea, van para ganarse un alma y luego recorren tierra y mar. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Perdón, recorren tierra y mar para ganar una sola alma y cuando lo han logrado, lo hacen 2 veces más merecedor del infierno que ustedes. O sea, y se lo está diciendo que tanto esos ministros, esos maestros, están más perdidos que el diablo. Y también al que se van a ganar, al que van a reclutar, ¿ah? También lo hacen que se pierda, ¿sabe? Que se vuelva más hijo del diablo que ellos. Y se lo está diciendo públicamente, los hay. Estos son los hay. Hay de ustedes, guías de ciego. Estos son muchos ministros. Y los cristianos que les gusta, los seguidores que como no leen la Biblia o no les da la gana de entenderla, no les da la gana de creerla, quieren ignorar lo que ellos les da la gana, lo que no les conviene, lo que no les gusta de la Biblia por rebelión, porque todo lo que ignoramos de la Biblia, yo no estoy dispuesto a ignorar nada de la Biblia. Pero todo lo que las personas, los cristianos, los ministros ignoran de la Biblia, todo lo que cambian de la Biblia, todo lo hacen por rebelión. Todo aquí es como en los tiempos antiguos. La rebelión era lo que Dios castigaba y lo que Dios siempre estaba hablándole al pueblo. La rebelión, la desobediencia, la rebelión, la desobediencia, la rebelión, la desobediencia y la idolatría. Hoy día en la iglesia está lo mismo. La rebelión y la desobediencia en los ministros y en muchos ministros y muchos cristianos. La rebelión y la desobediencia y la idolatría en los cristianos que están idolatrando a este tipo de ministros, evangelistas, pastores, supuestos profetas, y los están idolatrando los cristianos, los están idolatrando. Entonces, o sea, están en lo mismo del tiempo antiguo, del pueblo, en los tiempos antiguos. La idolatría, la desobediencia y la rebelión es lo que está apoderado, los 3 diablos que están apoderados de la iglesia, del corazón de muchos, de la vida de muchos, de la voluntad, apoderándose de la voluntad de muchos cristianos y ministros.
Aleluya. Y lo dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Le cierran, le cierran a los demás, aleluya, le cierran a los demás el reino de los cielos y no entran ustedes ni dejan entrar a los que intentan hacerlo. Este es el versículo 13. El versículo 14, ok. Aquí tenemos el versículo 15. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Ok. Esto cuando recorren el mar para ganar un solo adepto, para una sola persona, y cuando lo han logrado, entonces lo hacen dos veces más merecedor del infierno que ustedes. Ok, la Biblia está tan clara y todo esto lo ignoran muchos ministros y cristianos. Y para entender esto, hay cosas, fíjese, que son un poquito las parábolas y en la Biblia, historias que como que, historias de la Biblia que mayormente del Antiguo Testamento, que como que yo siento que sí, que hay que como que estudiarlas bien, uno puede coger un estudio bíblico, ¿verdad? Con otra persona, pero hay cosas que son para salvación directamente, porque hay muchos ministros por ahí que se pasan predicando sobre Malta, o no Malta, no, porque son temas bien importantes también, pero sobre personajes de la Biblia y desarrollan, hablan de un personaje y desarrollan, hablan, no sé cómo decirle ahora, pero son muchos mensajes de la Biblia que desarrollan que no son exactamente para que o sea, que tengan que ver directamente para salvación, sino que quieren estudiar todo sobre la Biblia, todo lo más, y hasta pegan a debatir sobre esto y lo otro. Y realmente hay tantas mensajes en la Biblia que son para salvación directamente, que con eso que aprendemos, aleluya. Hasta que yo digo que hasta la persona más analfabeta que no haya estudiado, lee esto, lee este tipo de mensaje y lo entiende así, crudito, rapidito, sencillito. Y con esto, aleluya, el que quiere arreglar su vida, el que quiere vivir rectamente, el que de verdad quiere obedecer y quiere agradar a Dios, aleluya, no quiere castigo, no quiere que la ira de Dios caiga sobre él, quiere vivir rectamente ante Dios. Mire, hay tanta palabra aquí que se entiende facilita. Entonces yo digo, es como yo digo, muchos quieren estudiar la Biblia. Ay, que yo quiero ir al instituto bíblico. Ay, que hay un afán y una cosa por ir al instituto bíblico. Ay, me gradué, tú lo ves publicando. Ay, me gradué de teología. Hoy es mi graduación y publican publican toda la graduación y entregándole el título y esto. Pero entonces a la hora de la verdad, toda esta palabra que está tan sencilla y tan fácil, la ignoran. La ignoran. Entonces tú los ves de ministros después que fueron al instituto bíblico, viviendo como les da la gana, predicando la palabra de Dios como les da la gana, quitándole y añadiéndole, distorsionando a propósito con todo el conocimiento y después diciendo que esto no significa esto, que no significa lo otro. Y los cristianos igual, los seguidores, siguiendo ese tipo de ministros, pudiendo venir a la Biblia, leer este tipo de mensaje que lo habló el mismo Cristo y está clarito y ver que si hay ministros haciendo esas cosas, teniendo esos frutos podridos y esa vida sucia y esa vida de espaldas a Dios, entonces decir, no, espérate, yo no voy a seguir a este ministro. No importa que sea famoso, no importa que lo sigan millones de gente, yo no lo voy a seguir. Porque mira lo que dice la Biblia. Y este ministro predica otra cosa, o niega esto, ignora esto.
o practica lo contrario, o enseña lo contrario. Entonces es tan fácil, así está. Mira cómo Jesucristo lo dijo, mira todos estos hay que están aquí, mire, igualito. Y lo mismo que hace la iglesia hoy día, la gran mayoría. ¿Mm? Aquí, hay de ustedes guías ciegos que dicen, si alguien jura por el templo no significa nada, pero si jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. Ciegos insensatos, ¿qué es más importante, el oro o el templo? ¿Qué hace sagrado al oro? También dicen ustedes, si alguien jura por el altar no significa nada, pero si jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace juramento? Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que hace sagrada la ofrenda? Y por ahí sigue el verso 20 y está muy clarito. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dice el 23 y por ahí sigue. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, dice el 20, aleluya, el 25, que dice, hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato, y así quedará limpio también por fuera. Miren eso. Fíjate, yo oigo muchos cristianos, muchos ministros y cristianos que se llenan la boca, ay, de lo que está dentro de ti es lo que se refleja por fuera. Si tú vives en santidad por dentro, se supone que por fuera tú estés en santidad. Pero ¿y qué pasa con todas estas evangelistas? Como voy a hablar claro, claro, porque este caso a mí hasta mi paciencia me sacó, que hasta me dio enojo y tuve que orar bastante a Dios. Gracias a Dios que yo le oro a Dios y algo me da enojo por un momento, pero se lo suelto a Dios. Y, y después le dejo que Dios haga justicia y que Dios resuelva. Pero este caso de República Dominicana, toda esta gente con ese tipo de vestuario, así como yo conocí, que pues sí, esa es la iglesia que yo conocí, cuando Dios se reveló a mi vida. Y la santidad de la falda larga, del pelo largo, del maquillaje, de no prenda, etcétera. Pero entonces dicen que pero se supone que, eh, si vives en santidad por dentro, se refleje por fuera, entonces tengas un cambio por fuera y vivas en santidad por fuera y se note. Pero entonces, como este tipo, por ejemplo, de gente de República Dominicana que andan en todos esos pecados que han salido a la luz, que han salido todas esas evidencias y todos esos testigos a las redes sociales y por el mundo entero. Pero entonces ellos siguen en la santidad externa, pero por dentro están podridos. Pero no se supone que sea, o sea, entonces significa que porque tú veas a una cristiana que quizás todavía no ha alcanzado la total santidad por fuera, no significa que no sea de Dios, que no tenga el Espíritu Santo. No significa que sea ninguna Jezabela, como me han dicho a mí y como le han tratado de decir a muchas, las hijas del diablo. Este tipo de cristianas, este tipo de ministras, supuestas profetas, ¿m? que pegan a hablar por esa boca, y lo que hacen es blasfemar, ¿ah? Y echarse maldición encima. Y como dice la palabra de Dios, que hasta Jesús lo dijo, que iba a haber un día en que iban a matar a los cristianos, iban a perseguir, iban a hacer tantas cosas, y ellos mismos, esos mismos cristianos,
iban a creer que lo estaban, que estaban trabajando para Dios, que estaban en nombre en el nombre de, o sea, que estaban haciéndolo en el nombre de Dios, estaban trabajando para Dios, estaban agradando a Dios, mire. O sea que hasta la Biblia lo dice, que iba a llegar el momento en que el daño que hicieran, la persecución, la maldad contra los cristianos y ministros verdaderos de Dios, que lo iban a hacer creyendo creyéndose ellos que estaban rindiendo culto a Dios. Lo dice la misma Biblia. Por eso es que este tipo de cristianos, este tipo de ministros que persigue a los verdaderos cristianos y ministros de Dios, muchos creen que están rindiendo culto a Dios. Muchos creen que están agradando a Dios, que ellos son los que son cristianos. El diablo lo tiene que, o sea, son instrumentos del mismo diablo. No sé si es que no se dan cuenta o es que son demasiado cínicos. Pero como vuelvo y le digo, si una persona, como dicen este tipo de gente que se pasan tirándole a, y que tiene que tener un moño, que no sé qué, que todo es provocación, que todo es, ¿ves? Eh, si se arregla, la mujer se arregla un poquito las cejas, eh, o si se saca pollina así. eh, yo sí creo que todo eso puede llegar a una perfección, claro que sí, tiene que llegar a una perfección, porque a mí el Espíritu Santo me ha revelado todo eso. Yo sé que tiene que llegar a una perfección. No de lo de la pollina como tal, no es que me ha dicho exactamente, pero sí el pelo largo, no debe de haber maquillaje así de colores en la cara ni en los labios, no debe de haber prenda, nunca debe de haber tatuajes para nada, la ropa, la mujer debe vestir con falda, con tapada, este, ¿verdad? Con pudor y modestia, como dice la palabra, y con pudor y modestia no solamente significa tapada, significa que la mujer debe usar falda, el Espíritu Santo me lo ha enseñado y es verdad, y yo odiaba la falda, porque literalmente se lo digo, yo odiaba la falda, pero a mí yo peleaba con el pastor en Puerto Rico, yo le decía, él iba al centro comercial y me veía en pantalones, y yo le decía que vino a velarme, porque con pantalones me voy para el cielo. Y a mí no me importa, este, y peleaba con él. Y cuando él pegaba a hablar del maquillaje, que cuando se pone cosas en el ojo, negro y eso, él decía de egipcia y todo, y cuando se terminaba el culto, yo formaba una pelea con el pastor. Eso fue en Puerto Rico, hace años. Yo discutía con el pastor y yo no, y no nos quedábamos enojados, porque él me quería mucho como una hija y comprendía la condición mía espiritual, pero y yo tampoco me quedaba enojada, yo lo querí, lo quiero y lo amo como un padre a él y a la esposa. Pero yo peleaba con el pastor y, y él me decía, voy para tu casa a botar todos los pantalones, voy a chequear todas las gavetas porque eso es lo que trae maldición en tu casa. Yo me recuerdo, yo voy a botar todos esos pantalones. Tú no puedes tener pantalón en tu casa, hasta en tu casa tú tienes que usar falda. O sea que yo lo que conocí, sí, fue que hasta en la casa las mujeres pues usaban falda hasta para limpiar y para todo y para salir para afuera, para el frente de su casa. Y en fin, yo pasé todo ese proceso. Entonces cuando yo peleaba con el pastor, yo decía, espérate un momento. Yo me trato de escapar de Dios y no puedo, porque Dios me persigue donde quiera. Y cada día me va peor que cuando no conocí a Dios. Así es que, bueno, déjame irle a preguntar a Dios, porque yo, está bien que ya he aceptado que Dios me corrija y que, pues, y no mucho, pero más o menos. Entonces yo decía, pero entonces, si se me hace difícil obedecer a Dios, no va a estar obedeciendo a un ser humano porque le dé la gana de tratarme como y venir a manejarme como si fuera un títere. Entonces me metí con Dios en oración y ayuno en ceja solita y le preguntaba a Dios, ¿cómo es que yo debo de vestir? ¿Es verdad lo que dice el pastor? Que si el pantalón, que si esto, que si... ¿Mm? Yo no podía estar sin pre, a mí me gustaba tener pantalla, no podía estar las orejas vacías sin nada, este, y tantas cosas. Y lo más difícil era que yo
detestaba, odiaba los pantalones, perdón, la falda. Pero sí, Dios me reveló que sí, que la mujer debe de utilizar ropa diferente al hombre. ¿Ve? Y, y bueno, pero hablando acá, di ese pequeño testimonio, pero hablando acá sobre que, pues estos pentecostales, como estos de República Dominicana, que Dios tenga misericordia y pues como quiera se les ama en el amor de Cristo, pero aunque me tenían furiosa y rabiosa con todo ese tema y con todo ese revolú de la señora Bersalini y de Steven Javier y de toda esa familia, de toda esa gente, y todos los seguidores maldiciendo en las redes y creando páginas sin identidad para estar maldiciendo, insultando por privado, por el Messenger. eh, Maldiciendo a los otros cristianos y una división terrible y tantas evidencias y tantas cosas y pues uno a veces quiere que Dios resuelva rápido, que Dios haga justicia, que Dios se encargue, pero pues todo Dios lo hace a su tiempo y en su momento y a Dios no le podemos ordenar ni mandarle. Entonces, eso es un atrevimiento, pero pues como les digo, este tipo de cristianos son los que dicen, se pasan tirándole a lo externo, al externo, y lo externo sí Dios dijo, espíritu, alma y cuerpo. Pero por eso digo espíritu, alma y cuerpo. Fíjate el orden, espíritu, alma y cuerpo. O sea que primero Dios va cambiando, ¿verdad? Santificando el espíritu para que aprenda a escuchar la voz de Dios. Porque si tú no tienes el espíritu santificado, tú no puedes escuchar la voz de Dios. Tú no puedes entender la voluntad de Dios y lo que Dios te quiere decir en cada situación, a cada momento de tu vida y cada día. Entonces santidad, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, en el último lugar está el cuerpo. Pues claro, no es menos importante. Pero si una persona, según transformar tu interior, se lleva a veces hasta años, y no porque Dios puede hacer la obra en un minuto, pero normalmente Dios va tratando y trabajando, y más si la persona se resiste. Dios sigue trabajando porque cuántos años Dios lleva trabajando conmigo y Dios no me ha desechado, gracias le doy a Dios. Aunque se me paran los pelos cuando pienso todo lo que Dios, todo el tiempo que Dios ha invertido en mí. Un Dios tan santo, pero no me ha desechado. ¿Y quién es el hombre para desecharme? Entonces, si Dios ha invertido todo ese tiempo en transformar mi lengua, mi boca sucia, que lo que sabía era hablar sucio, eh, eh, ha dedicado tiempo a sanar mis heridas, a quitar la amargura, a enseñarme a amar, a perdonar, a enseñarme tantas cosas, a enseñarme a obedecer, ¿ah? A tomar control, aleluya, y a borrar mis rebeliones. ¿Eh? Entonces, si Dios se ha tomado años en transformar mi interior, pues porque la gente insiste que el exterior tiene que, en un one, two, three te convertiste, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces la persona rápido va, se pone una falda y se quita el maquillaje y medio mundo y ya va a aparentar para la iglesia y ya es santa. Y el que no tiene revelación ya dice que es santo, pues no, así no es. Entonces lo que quiero decirle es que toqué ese punto ahorita, que hay este tipo de grupo que pegan a tirarle a lo externo, a lo externo de otras cristianas. Entonces, si no tienen el estilo que ellas tienen, pues entonces empiezan a decirle Jezabel, impía, que está sucia esa persona porque tiene una pollina así o porque tiene un poco de base en la cara o algo. Y aunque todo eso el Espíritu Santo lo quita y lo perfecciona, pero no por eso le puede decir Jezabel, porque este tipo de cristianas son las que hay montones de evidencias, ¿ve? Y alrededor del mundo también hay montones de ese tipo de cristianas y ministras, pues que están con toda esa santidad por fuera, pero por dentro todavía están haciendo pecado, están fornicando, quedando embarazadas, abortando.
escondido, pero siguen con la apariencia de cristiana, de santidad, con la falda hasta el piso, como por ejemplo, poniendo de ejemplo, perdónenme que ponga de ejemplo, estas personas que se ha sonado mucho en las redes, que son Bersalini, Tejada Nivar, Steven Javier y todo ese grupo que tú las ves todos con esas faldas largotas hasta el piso. Yo tengo la percha llena de faldas hasta el piso y traje. Y yo creo en esa vestimenta para la mujer cristiana, y más si es ministra. No debe jamás de treparse en un altar en pantalones, ni maquillada, ni con prenda, ni con el pelo corto. Sí, pero como yo digo, hay que de verdad estar dirigido por el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo, si Dios a través de su Espíritu Santo a veces se toma años en transformar una vida en su interior, entonces ¿por qué este tipo de cristianas empiezan a decirle Jezabel impía a una cristiana que el Espíritu Santo está con esa cristiana, que Dios llamó a esa cristiana, que Dios ha estado haciendo una obra maravillosa en el interior de esa cristiana y que lo va a seguir perfeccionando? Entonces le ven un poquito de maquillaje o le ven una pollina o algo y ya le dicen impía Jezabel, y el pecado que cometen si lo supieran. No, y creen que lo están haciendo, que le están rindiendo culto a Dios, como dice la Biblia. Creen que están agradando a Dios ellas, y que la que tiene la pollina así, o que tiene algo que creen que no está en santidad, un poquito de maquillaje o algo. Entonces creen que están diciéndole la verdad, pero no. Al decirles Jezabel impía, lo que están es ofendiendo a Dios, porque esa obra y esa vasija está en manos del alfarero. ¿Ves? Entonces, mientras quizá, y no es como vuelvo y le digo, la santidad, Dios completa toda la santidad, por fuera, por dentro, pero hay que tener cuidado, porque mientras una cristiana puede tener una pollinita así, un poquito de base en la cara, pero puede estar llena del Espíritu Santo, con la revelación de la palabra, agradando a Dios. Y a Dios le agrada el corazón de esa cristiana, mientras entonces este tipo de cristianas que andan así con toda esa apariencia por fuera de tanta santidad y esos moños y todo eso, cara lavada y todo eso, eh, externo, toda esa apariencia externa, pero por dentro están llenos de, mira, de lo que dice la Biblia aquí, de lo que dijo Jesucristo, ¿m? Llenos de serpiente, de culebra, ¿ah? Y del mismo diablo, y de las obras del diablo, donde están, como le digo, hasta abortan bebé, fornican, abortan bebé y siguen con la apariencia por fuera externa y nadie se enteró. Solamente el que tenga discernimiento de espíritu. O si no, andan masturbándose, viendo pornografía y siguen con la apariencia externa de pura santidad. Y los demás, ay, pero qué santificada está fulana y esto, y ella es bien pecado por dentro, con el interior más sucio que el mismo diablo. Por eso hay que tener el Espíritu Santo para discernir todas esas cosas. Alma mía, alaba a Dios, aleluya. Entonces, aleluya. Podemos ver ahí los ay de que habló Jesucristo en Mateo. Ay de ustedes, aleluya. Dice mi alma te alaba, Señor. Mire cómo dice aquí, fíjese, para todos los perseguidores, como todo este tipo de cristianos que también andan en toda esa santidad por fuera, como los de República Dominicana, y perdone que los ponga de ejemplo, los amo en el amor de Cristo, no tengo nada en contra de ellos, no es nada personal, es poniéndolos de ejemplo porque esos casos han sonado mucho y ellos están en las redes también, tienen sus páginas en las redes, y ha sonado mucho estos casos con tantas evidencias, tantos videos que demuestran lo que se habla. Entonces, esto está alrededor del mundo, hasta en mi país. Yo soy puertorriqueña, hasta en mi país, Puerto Rico. Ahora mismo estoy en Nueva York. En Nueva York también vemos todo eso, toda esa maldad y todos esos pecados y toda esa persecución, ¿verdad? De forma personal, también en las redes. Así, pero pongo el ejemplo de este personaje de República Dominicana. Cuando se cansaron de perseguir, aleluya, y de maldecir, aleluya, por defender a la evangelista Bersalini Tejada Nivar. Entonces, fíjese, y así mismito hay tanta persecución. Y eso que yo no soy reconocida, ni me interesa. Y, eh, y no tengo seguidores, ni me interesa. Y me la siguen a Cristo que tienen que seguir, al Cristo que salva, al Cristo que liberta, al Cristo que da la paz, al Cristo que trae la sanidad interior, aleluya. A ese es al que tienen que seguir.
Entonces, pero fíjese, a mí me han hecho persecución personalmente en las iglesias y también en las redes. Tengo testimonio, pero siempre lo digo y lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Los más grandes perseguidores de los mismos cristianos, de los verdaderos cristianos, los verdaderos Jeremías de este tiempo, los verdaderos ministros que andan por la palabra, los más grandes perseguidores no son los del mundo, no son los del Estado Islámico de allá, de los radicales del Estado Islámico, los terroristas, no, son los mismos cristianos y ministros falsos que están dentro de la iglesia, diciendo que ellos son los verdaderos, entonces persiguen a los verdaderos. Y ahí crean una confusión terrible. Pero ahí están para destruir a los verdaderos Jeremías de este tiempo. Aleluya. Pero Dios se encargará de ello. Y es necesario que todo esto acontezca. Esto y todo lo que está aconteciendo. Aleluya, pero bien claro lo dice ahí de los perseguidores. Mira, estos son los cristianos, los ministros que están dentro de la iglesia, que son terroristas, son como los del Estado Islámico. No le cortan la cabeza físicamente a los cristianos y los ministros verdaderos, pero los persiguen con la boca, los destruyen. Bueno, si se dejan destruir, porque no puede ser herido y uno cae y caerse, y que te hagan caer, te pongan el pie para que te hagan tropezar, pero no necesariamente tienen que destruirte. Tiene que ser que no sepas en quién has creído. Aleluya. Mi alma te adora, pero aquí lo dice, mire, claramente dice para los perseguidores, mire, para los terroristas que son ministros y cristianos de este tiempo, dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, con, construyen sepulcros para los profetas y adornan los monumentos de los justos. Dicen, si hubiésemos vivido nosotros en los días de nuestros antepasados, de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de ellos para derramar la sangre de los profetas. Pero así quedan implicados ustedes, le dijo Cristo, al declararse descendientes de los que asesinaron a los profetas. Dice, completen de una vez por todas lo que sus antepasados comenzaron. Y esto es lo que hacen los cristianos y los ministros que son falsos y que son perseguidores para destruir a los verdaderos cristianos y ministros. Son los más grandes perseguidores de la iglesia. Aleluya. Por eso dice serpiente, serpientes, dijo Cristo. Mire lo que dijo Cristo. Serpientes, camada de víboras. ¿Cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por eso yo les voy a enviar profetas. Oigan esto que dijo Cristo no es para los del mundo, tampoco es no es para los del mundo, tampoco es eh, para los liberales, los de la iglesia liberal de la prosperidad, porque esos no andan persiguiendo a nadie. Aquí los que persiguen son los evangélicos pentecostales, los que persiguen a otros evangélicos pentecostales, que son ministros verdaderos y cristianos verdaderos. Y los que los persiguen son los mismos otros falsos eh, usados por el instrumento del diablo, ministros y cristianos, pentecostales y evangélicos. Y esta palabra es para ellos. Dice serpiente, le dijo Cristo. Serpientes, camada de víboras, ¿cómo escaparán ustedes de la condenación del infierno? Por Dice, por eso yo les voy a enviar profetas, sabios y maestros. A algunos de ellos ustedes los matarán y crucificarán. A otros los azotarán en sus sinagogas y los perseguirán de pueblo en pueblo. Así recaerá sobre ustedes la culpa de toda la sangre justa que ha sido derramada sobre la tierra desde la sangre del justo Abel hasta la de Zacarías, hijo de Berequías.
Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Eh? Eso le dice Jerusalén, Jerusalén, pero eso aplica para los de la iglesia de hoy día, los pentecostales y evangélicos perseguidores de los otros pentecostales, de los otros ministros y cristianos pentecostales, que son de verdad los verdaderos. Dice que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. O sea, Jesús los envía, están en pecados de muerte, por ejemplo. Ministros que están en pecados de muerte. Ministros que están en pecados de muerte. Entonces Dios les envía profetas, Dios les envía ministros que, ¿verdad? Que les corrijan y no reciben la corrección. Los denuncian públicamente, no, como lo apoya la Biblia, que lo dije en otro video, no reciben la corrección, que lo dije en este mensaje, no reciben la corrección. Entonces, se dedican a perseguir a esos que le están denunciando el pecado, a esos Jeremías, a esos ministros, a esos cristianos fieles que le están denunciando el pecado, esos ministros falsos, pecadores, doble vida. Entonces, los mismos cristianos los maldicen, los mismos cristianos los persiguen para callarles la boca, para que no sigan denunciando el pecado. Es aquí donde les dije ahorita que a, quieren aplicarle nada más que Mateo 18, 15 y 16. O sea, en Mateo 18 quieren aplicarle este tipo de cristianos, esto que le dijo camada de víbora, serpiente, se lo dijo Jesucristo. ¿Mm? Que matan a los profetas, que los persiguen. Porque entonces, este tipo de seguidores, este tipo de cristianos, que son idólatras ¿verdad? De su, de sus ministros predilectos, favoritos, que saben que están en pecado, que no están por la palabra. Entonces, cuando viene un verdadero ministro y los quiere, o ministra, y los quiere denunciar públicamente porque es necesario y se acomoda la palabra, pues entonces le quieren aplicar solamente Mateos 18. Para aquí que tiene que llamarlo de forma privada, porque eso es lo que manda Jesucristo bíblicamente, por medio de Mateo 18. ¿Mm? Como dice que su famoso eslogan es corrige en privado, reprende en privado, pero elogia en público. Entonces, qué hipocresía, qué maldad, qué burla para el Espíritu Santo. Porque entonces, ¿cómo esa persona va a salir, van a descubrir esos pecados que esa persona no quiere abandonar y que esa persona quiere seguir ejerciendo ministerio en pecado, burlándose del Espíritu Santo, predicando la palabra que no vive, la palabra que no obedece, la palabra que no respeta, predicando en nombre de un Dios que no teme, que no obedece. Entonces quieren callarle la boca con Mateo 18 a los verdaderos ministros que denuncian el pecado público. Aleluya, gloria a Dios. Pero Dios se va a encargar de todo. Y aún así los verdaderos ministros no podemos callar. Los verdaderos mensajeros de Dios, siervos de Dios, no podemos callar. Tenemos que seguir hablando aunque nos ignoren, aunque se burlen de nosotros, aunque nos persigan. Cuando Dios decida encargarse personalmente, después de haber enviado mensajeros a corregir, después de haberlos corregido en privado, en público, Dios haber hecho de todo, Dios mismo hasta los avergüenza muchas veces, como pasó en el caso de Julio Melgar, en el escenario aquel donde todos esos profetas quedaron avergonzados, después que profetizaron, después que le ordenaron a Dios y nada se cumplió. Y todo eso quedó grabado. Y como quiera no aprendieron ninguna lección, ellos han seguido lo más campantes, ejerciendo su ministerio sin Espíritu Santo y haciendo todo lo que le da la gana y todos los seguidores siguen idolatrándolos igual a todos esos ministros.
Ninguno aprendió la lección con lo de Julio Melgar. Y con el TV Joshua tampoco aprendieron la lección. Al contrario, TV Joshua se murió, se lo llevó el de las profundidades y salió un montón de gente no solamente ya él tenía todos esos seguidores que lo idolatraban cuando TV Joshua murió, sino que, y todo eso que le enseñó, que eso va a llevó almas para, y va a seguir llevando muchas almas más para allá, todo lo que enseñó TV Joshua. Encima se levantó Carlos Harrigan a defender a TV Joshua, a defender su legado y hablar que cuán grande siervo de Dios era TV Joshua. Cuando Carlos Harrigan predica la palabra y de la forma en la que lo predica, Carlos Harrigan no predica como yo. Carlos Harrigan predica, Ave María, una cosa y en todos esos escenarios, con todas esas multitudes y toda esa palabrería y mucha profesionalismo, mucha cosa, mucha filosofía y mucha Ave María y mucha palabra que hay. Imagínate. Y con tanto respeto que le tiene las multitudes, lo ven como alguien grande en Dios, a Carlos Harrigan, lo tienen posicionado de una forma grande eh, eh, alrededor del mundo, a Carlos Harrigan, y en las redes sociales y donde quiera. Mas, sin embargo, mire qué terrible como pecado cometió él en seguir dándole esa gloria a TV Joshua y posicionándolo de esta manera para que más y más sigan en ese pecado que hicieron con TV Joshua y que hacen con tantos ministros que no enseñaron la verdad. Ahora mismo TV Joshua está en Amazon, que yo soy cliente de Amazon. Hasta en Amazon estaba el agua bendita, esa agua que yo vi videos donde el mismo TV Joshua hablaba palabras que daban a demostrar como si se sustituyera la sangre de Cristo por esa agua que inventó Tibi Joshua. Porque Tibi Joshua inventó una agua parecida al agua bendita, donde él mismo decía que esa agua era para sanar, para libertar, para traer buena suerte a tu casa, para bendecir. Cuando, ¿por qué tú tienes que preparar un agua que no solamente prepara esa agua, sino que la comercializa? Fue un negocio que hasta Amazon vendía esa agua que creó TV Joshua. O sea, que tras de que era un negocio, también él decía que esa agua era para bendecir, sanar, purificar y para que en tu casa, para que se fuera todo lo malo de tu casa y todo te fuera bien. O sea, ¿qué puede sustituir la sangre de Cristo? ¿Ah? Nada, y mucho menos un agua que preparó él y la tenía de negocio. Pero mire todos los miles o millones de seguidores y encima después que muere. Y cómo se le cortaron los días, que ese es otro caso que la gente debería, el que tuviera Espíritu Santo y realmente con toda esa experiencia también que tienen todos esos ministros, deberían de prendérsele como un bombillito en el cerebro, aunque sea una neurona, para saber y un poquito de entendimiento para saber que Dios le cortó los días a Tibi Joshua. De repente cayó y se fue. Se le apagó la luz y se le cerró la puerta para siempre. Y aquí lo siguen idolatrando y Carlos Harrigan se encargó él no sabe la maldición que se echó encima a Carlos Harrigan. Y yo fui y le llamé la atención en la página. Y se lo dije. Le dije, ¿te acuerdas? Le dije, Carlos Harrigan, ¿tú te acuerdas de la siervo? ¿Usted se acuerda de los años 90? Por ahí, cuando usted, hasta en video está grabado, cuando usted habló sobre que si usted se desviaba del camino, ¿qué Dios podía hacer con usted? Y hoy día, miren qué camino torcido anda usted. ¿Mm? En qué camino de falsedad y enseñando falsedad y apoyando a todos los que enseñan falsedad, a todos los demás ministros, como una mafia.
Entonces, esto es lo que está pasando. Y por eso habla la palabra de Dios de esta manera. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Mi alma alaba a Dios, aleluya. Mi alma alaba tu nombre, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias, aleluya. Gracias por tu palabra que es santa. Tu palabra que tiene toda la autoridad, Dios mío. Oh Señor, aleluya. Tu palabra, aleluya, que se revela sola, aleluya. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora. Oh, mi alma te adora, Dios, aleluya. Gracias, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Gracias, aleluya, por el entendimiento que nos has dado. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias, Padre, porque nos guías con tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús a toda verdad y a toda justicia. Aleluya. Oh Señor, aleluya, te adoramos, aleluya, porque nos redarguye, Dios mío, de todo pecado, Señor, en el nombre de Jesús, para que arreglemos, aleluya, nuestros caminos, aleluya. Aleluya, nuestras veredas torcidas, mi alma te adora. Dice tu palabra, escudriñame, oh Dios, aleluya. Mírame, oh Dios, aleluya. Eh, Escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón. Mírame y conoce mis pensamientos, aleluya. Y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno, aleluya. Escudriñame, oh Dios. ¿eh? Mírame, oh Dios, aleluya, aleluya. Mi alma te adora, Dios. Examíname, oh Dios, perdón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Examíname, dice tu palabra. Aleluya. Dice tu palabra, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame hacia el camino eterno. Y es que, aleluya, por eso siempre tenemos que estar pidiéndole a Dios, aleluya, que con su Espíritu Santo, aleluya, aleluya, escudriñe nuestro corazón, nuestra mente, porque dice la palabra que el corazón es más perverso y engañoso que las muchas cosas. ¿Quién lo conocerá? ¿Por qué dice quién lo conocerá? Porque quien lo conoce se llama Dios. Quien lo escudriña con el Espíritu Santo es Dios. Aleluya. Entonces, por eso tenemos que estar conectados al cielo para que el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, todo el tiempo nos esté guiando por el camino de rectitud. Aleluya. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Mi alma adora a Dios. Damos gracias a Dios, aleluya. Damos gracias a Dios, aleluya. Oh, mi alma adora tu precioso nombre. Oh, mi alma adora tu precioso nombre. Aleluya, gracias Dios. Oh, gracias Dios. Toca la vida, los corazones, Dios mío. Oh, por favor, Dios mío, abre el entendimiento, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío, por tu palabra, por tus promesas, Dios mío. Oh, Señor, salva las vidas, salva las almas, Señor. Oh, Dios mío, Señor, liberta, quita las vendas, Señor, de los ojos. Oh, Dios mío, las vendas que pone el diablo, Señor, en el nombre de Jesús, Dios mío. Por favor, Señor, ten misericordia de las almas, Señor. Ten misericordia en el nombre de Jesús, Dios mío, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, aleluya. En el nombre de Jesús, Dios mío, toca las vidas, Señor. Oh Señor, trata con los corazones, Señor. En el nombre de Jesús.